Estamos tratando en estos últimos videos de situarnos en la actitud griega allá, cuando hace varios siglos dieron a luz la filosofía de la naturaleza. Hemos dicho ya entonces varias cosas. Por ejemplo, hablábamos de la admiración filosófica, que es aquella disposición típicamente griega de no solo observar la realidad y todo lo que ocurre a mi alrededor, sino dar un paso más y preguntarnos por el por qué, la causa profunda de que aquello sea como es o de que aquello ocurra en la manera en que lo hace. Esta fue la característica griega y la que llevó a ese pueblo genial a fundar, a inventar las principales ciencias. De manera particular, la filosofía de la naturaleza. Entonces tenemos al griego que se admira ante lo que ocurre a su alrededor, no solamente lo observa maravillado, sino que va más allá y busca, ya no a través de los mitos o de los relatos mágicos o de las tradiciones, dar respuesta a lo que ocurre, sino con su razón tratar de penetrar el velo de la realidad y descubrir los porqués y las causas que están detrás, que están más allá. Entonces hablábamos de que para el griego todo a su alrededor era motivo de admiración, motivo de interés, motivo de curiosidad. No solamente lo que ocurría en la sociedad humana, en la política, sino también lo que ocurría en el reino animal, en el reino vegetal, en los astros incluso, en el sol, en la luna. Todo era para el griego motivo de curiosidad y de interés. Pero yendo entonces un poco más al detalle, nos preguntamos, ¿qué era eso que de manera principal atraía la atención del griego? Seguimos aquí las explicaciones, las apreciaciones del padre Álvaro Calderón en el libro que ya hemos mencionado varias veces, La naturaleza y sus causas, en dos tomos. En primer lugar, hay que decir que cuando abrimos los ojos, nosotros, al igual que los griegos hace 2500 años, cuando abrimos los ojos y miramos todo lo que hay a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, lo primero, lo más evidente que se revela ante nuestra experiencia inmediata es que existen cosas y también existen procesos, o cambios, o movimientos, o eventos. Es decir, por un lado, la experiencia nos revela de manera evidente que existen cosas, ya sean animales, plantas, personas, piedras, montañas, astros, casas, frutos, etc. Existen cosas, y muchas, y distintas unas de otras, pero existen cosas individuales, singulares, que podemos llamar con algún nombre, y de alguna manera esas cosas poseen una cierta permanencia, están ahí. Y por otro lado, o más bien, junto a esas cosas que percibimos, vemos también procesos, es decir, movimientos, cosas que le ocurren a esas cosas que vimos en primer lugar. Entonces vemos movimientos de los astros, movimientos de los animales, transformaciones en el mundo vegetal, transformaciones en el mundo animal también. De hecho, pareciera que todo está en un continuo movimiento, incluso esas cosas que en primer lugar captamos a nuestro alrededor, todas esas cosas que tienen una cierta permanencia, que están ahí frente a nosotros, también ellas están sujetas a movimientos de muy diferentes tipos. Se mueven
no solamente de lugar, lo cual sería el movimiento local, se mueven de lugar, van de un lado a otro, se pueden mover, algunos por sí mismos, como los animales, por ejemplo, y otros como movidos. Si, por ejemplo, tomamos una piedra y la arrojamos hacia adelante, esa piedra también, aunque no por sí misma, también se puede desplazar localmente. Pero también, además de movimientos de este tipo, que es como el primero, el más evidente, también nuestra inteligencia descubre y nuestros ojos pueden evidenciar otros tipos de movimientos. Por ejemplo, el crecimiento de los seres vivos, el crecimiento de una planta, el crecimiento de un animal, el crecimiento de una persona. Eso también implica una transformación en esa cosa que la sufre o que la padece o que la ejecuta. Entonces el griego, igual que nosotros, tiene ante sus ojos cosas y procesos. Cosas que revelan una cierta permanencia, que están ahí, pero a la vez el griego ve procesos, movimientos, transformaciones. Estas cosas que ve están permanentemente en un continuo flujo de transformaciones, de traslados, de lugar, de crecimiento, incluso de generación y corrupción. La generación de los seres vivos, cuando viene un nuevo ser vivo pues a la vida, es generado por sus padres, y la corrupción, cuando ocurre la muerte y la desintegración del ser vivo, llámese animal, llámese persona, llámese planta. Entonces, el griego testimonia ante sus ojos, ve ante sus ojos cosas y procesos. Entonces el griego se pregunta cuál será el fundamento de todo eso. Recordemos ese espíritu griego, esa admiración filosófica que no solamente observa, sino que indaga por las causas. El griego se pregunta entonces, ¿qué primará? ¿Qué tendrá la primacía en la realidad? ¿Las cosas o los procesos? ¿Qué será lo más fundamental en la realidad? ¿Lo permanente o lo cambiante? Las cosas en su faceta de permanecer, de estar ahí, de estar frente a mí, de durar, por decirlo de alguna manera, o el cambio, el flujo continuo de transformaciones que parece ser que afecta a todo, incluso las piedras que podrían aparentemente gozar de una permanencia mayor a la de un animal, a la de una planta, por ejemplo. También las piedras, el griego nota que con el tiempo se van deteriorando, van sufriendo la acción de los distintos factores y fenómenos atmosféricos, climáticos, etc. Y también ellas, a su manera y a su tiempo, sufren algún tipo de corrupción o de cambio o de degradación. Entonces ni siquiera las piedras y los astros se salvan de experimentar algún tipo de cambio, de mutación, de transformación. Entonces el griego se pregunta, ¿qué es lo que está como en el fundamento de todo lo real? ¿Será que hay cosas? ¿Será que hay permanencia? ¿O será que todo es más bien flujo, cambio, sin nada permanente? Pero no solamente el griego nota cosas y procesos, lo cambiante y lo permanente, y se pregunta por el fundamento de todo eso. También nota el griego el fenómeno de lo múltiple y lo uno, o lo igual y lo diverso. ¿Cómo? Claro, a su alrededor ve un montón de cosas, un montón de animales, un montón de plantas, un montón de seres humanos, muchísimas estrellas en el firmamento, y de manera evidente se le revelan en su existencia inmediata, en su existencia
palpable, comprobable a la simple experiencia más elemental de los sentidos. Simplemente con ver, ya están ahí, ya se nos revelan. Pero lo que llama la atención del curioso griego es que estas cosas, esta multitud aparentemente infinita de individuos y de cosas, no son, aunque a primera vista pareciera que todos son distintos, que todos son individuos con sus propias características, con su propia manera de ser, a un análisis un poquito más concienzudo, se revela que estos individuos comparten características que nos permiten agruparlos, como por decirlo de alguna manera, en categorías más amplias o genéricas. Recordarán ustedes por allá, en la lógica, cuando veíamos el tema de los individuos, los géneros y las especies. Sería bueno traer en este momento todo eso a la memoria o parar un poco y retroceder al video donde hablábamos de eso, que nos será de bastante utilidad en este momento. Entonces el griego nota que toda esa multitud de individuos que a los ojos se nos revelan como independientes uno del otro, este perro existe evidentemente en una forma independiente del perro de al lado. Este árbol respecto del árbol de al lado, este edificio respecto del edificio de al lado. Cada individuo parece una existencia independiente y completa. Eso a la experiencia inmediata sensible, ante la vista, por decirlo así. Pero ante la inteligencia comienza a descubrir parecidos, semejanzas, que permiten entonces que ella los vaya agrupando. Toda esa inmensa experiencia sensible de individuos los agrupa la inteligencia en categorías que empiezan a constituir las especies y los géneros. Y entonces el griego, igual que como pasó con el fenómeno de las cosas y los procesos, de lo cambiante y lo que permanece, igual ahora aquí el griego, ante lo múltiple y lo uno, lo que parece independiente en su existencia y las categorías comunes que abarcan a muchos y que unifican entre lo diverso y lo uno, también el griego se pregunta qué prima, qué está primero, qué será más fundamental, la multiplicidad aparentemente desconexa o la unidad que hace homogéneas las cosas. Y finalmente, dando un paso más allá en su inquisición, en su curiosidad, en su admiración filosófica, el griego, ante todo este espectáculo de la naturaleza que cambia o que permanece, o de individuos o de categorías genéricas y especies, lo que fluye, lo que queda, lo que dura, lo uno, lo múltiple, lo cambiante, lo que permanece, ante todo eso, ese universo de cuestionamientos y de preguntas que le surgen ante el espectáculo de la realidad, el griego da un paso más adelante y llega a la que es la pregunta más fundamental de la filosofía de la naturaleza, que es la distinción o el cuestionamiento entre lo necesario y lo contingente. Necesario es aquello que no puede no ser, es aquello que tiene la razón de su manera de ser y de su existir en sí mismo, de tal manera que no puede no ocurrir, no puede no darse, no puede no ser de esa manera como es, lo necesario. Y por otro lado, lo contingente, pues es al revés, lo que puede ser así o de otra manera, lo que puede ser o no ser de manera radical, lo que puede ser ahora, pero más adelante no, o en el pasado no haber sido. Entonces el griego, después de este recorrido y de cuestionarse una y otra cosa acerca de lo que ve, llega como al puerto definitivo, al problema central que se plantea ante su inteligencia, que es la distinción entre lo necesario y lo contingente. ¿Qué será? Entonces aquí se pregunta el griego lo mismo. ¿Qué será más importante? ¿Qué será más fundamental? En esta tarea que el griego se impone a sí mismo de descubrir la causa, el porqué de lo que hay detrás de todo,
¿qué será lo más fundamental? ¿La necesidad o la contingencia? Este mundo que se revela ante los ojos del griego, lleno de tantos individuos, de tantos procesos, de tantas transformaciones, ¿qué tendrá en su raíz? ¿Cuál será la causa, el fundamento? Porque algún fundamento debe haber. A la mente del griego le parece imposible que algo exista sin una razón de ser, que no haya una causa, que no haya un motivo, que no haya una explicación suficiente para eso que está ante mí. Entonces, después de este recorrido en el cual el griego descubre tantas cosas, llega a preguntarse finalmente, ¿hay necesidad en la naturaleza? ¿Hay aspectos necesarios, fundamentales, permanentes? ¿O hay solo contingencia, individuos inconexos, múltiples, en continuo fluir, en continuo aparecer y desaparecer, en continua transformación y movimiento sin ningún rasgo, sin ningún trazo de permanencia, de identidad que sobreviva a la mera duración pasajera de algunos años, de algunos días? En el próximo video vamos a tratar de redondear toda esta riqueza de cuestionamiento y de pensamiento griego en la pregunta que ya desde los inicios se constituyó en el eje central de la filosofía de la naturaleza, en la preocupación central de la filosofía de la naturaleza, que fue el problema del movimiento. Vamos a tratar entonces, con la guía también del padre Álvaro Calderón, de penetrar en este asunto que tanto motivó, que tanto interesó al espíritu griego, que fue descubrir no solo la naturaleza y los tipos, sino también la causa del movimiento.